Bueno, en esta última unidad, que va a funcionar un poco como bonus track porque ya terminaron la actividad obligatoria, vamos a hablar de narrativas expandidas. Eh, la más conocida, por supuesto, es la narrativa transmedia, pero me gusta decir expandido porque pone el eje en la narrativa y no solamente en los medios a través de los cuales realizamos este tipo de universos narrativos. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son las características, pero algo que me gusta, la definición, por supuesto, las características, pero además una idea de narrador moderno que la vamos a linkear con la idea de las nuevas funciones de docencia, ¿sí? En relación a la producción de contenidos que creo que vale la pena tomar de un autor colombiano que ya les mencionaré. Y también qué hacemos, cómo diseñamos o cómo involucramos a los usuarios en esto. Bueno, estas narrativas expandidas o narrativas transmedias son relatos que se abren, por decirlo, por usar un sinónimo de expandir, digamos, que se diversifican a través de múltiples medios y de múltiples plataformas. Eh, los receptores o los usuarios o los destinatarios no solo consumen, es decir, no solo miran un video o miran o escuchan un podcast o miran un perfil en una red social, sino que participan activamente. Esto es particularmente importante en el caso de las narrativas transmedia aplicadas a lo educativo, donde los estudiantes y las estudiantes tienen que hacer algo para que ese universo realmente se expanda. Son ellos los que participan de esta expansión y los que la garantizan. Y por otro lado tiene una idea de combinar esto de pensar, como venimos hablando desde la unidad 1, de pensar las prácticas vernáculas y la cultura participativa, integrarlos al ámbito de la universidad. Bien, ¿cuáles son las características principales de este tipo de actividades? Es difícil pensar materiales didácticos transmedia, aunque no es imposible. En general hablamos de actividades transmedia, ¿sí? Donde puede haber algunos recursos que constituyan materiales didácticos, pero lo que sobre todo hay es un conjunto de actividades. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Por un lado, la expansión multiplataforma, es decir, que si bien hay un núcleo narrativo principal, luego hay núcleos narrativos secundarios que ocurren en diferentes plataformas. Por eso hablamos de universo o por eso hablamos de narrativas expandidas. Otra característica tiene que ver con la participación activa de la audiencia. Pero otra vez, cuando hablamos de transmedia educativo o de este tipo de narrativas aplicadas a la educación, esa participación no puede ser solamente likear o solamente mirar o solamente escuchar, ¿sí? Esa participación tiene que implicar producir algo en cada una de esas plataformas que vamos a utilizar. Por supuesto, implica la creación de mundos narrativos muy complejos porque hay que pensar precisamente una trama general que se fragmenta de alguna manera en este conjunto de plataformas, pero también subtramas que también ponen en juego y que en algún momento, tal vez en función de la participación de los usuarios, tomen más protagonismo que el que estaba previsto. Esta expansión significa también la integración de contenido producido por diferentes personas. Ahí sí me refiero específicamente a los contenidos producidos por nuestros estudiantes. Entonces tiene que haber, vieron que se dan juntos estos conceptos de transmedia o de multiplataforma con convergencia, es decir, algo que contenga toda esa expansión de contenido más allá incluso de lo que nosotros hemos planificado. Y por otro lado, tenemos que pensar, al hablar de algo educativo, en algún tipo de experiencia que sea inmersiva, ¿sí? Es decir, que convoque a que las personas, los estudiantes, las estudiantes participen, se sientan incluidos en la historia que queremos contar y no sean meramente espectadores. Bien, este texto que se los dejé en la bibliografía, que es de Omar Rincón, un investigador colombiano, es interesante, él trabaja desde el punto de vista de las industrias culturales, no de la docencia ni de la educación.
Entonces él habla de un narrador moderno, pero cuando yo leí el texto me hizo pensar mucho en estas formas nuevas de autoría que yo propongo cuando diseñamos materiales didácticos. Yo hablo del del autor curador, del autor remixador, ¿sí? Actualmente, aunque no lo incluí acá en este seminario, hablo del docente como performer, digamos, ¿no? O sea, son formas de la docencia y de la autoría de materiales didácticos que bien vinculan a la práctica docente con las prácticas vernáculas. El autor propone estos 3 tipos de narradores que para mí eran interesantes para pensar 3 tipos de docencia también, ¿no? Él habla de un narrador bastardo, un narrador como DJ y un narrador mutante. El narrador como DJ se parece bastante a lo que yo llamo un autor remixador o un autor mayapeador, porque son esas prácticas de mezclar, ¿sí? De remezclar algo para producir una cosa nueva. El narrador bastardo me parece provocador en el sentido de que tiene que ver con traer al ámbito académico, bueno, él no habla del ámbito académico, ¿no? Como digo, habla de las industrias culturales, pero tiene que ver con traer un registro que no es propio del ámbito en el que nos estamos moviendo. Entonces, en el caso de la academia es esto, traer un streaming, traer un GIF, traer un meme, traer un registro al ámbito académico que no es propio del ámbito académico, ¿sí? Y que rompe precisamente con esa lógica. Y la idea de narrador mutante, y nosotros podríamos decir de docente mutante, es un docente que pueda contener todas esas prácticas, en realidad, la de la mezcla, la del bastardo, digamos, la del curador, y en realidad pueda pensar qué es lo que el contexto necesita para sacar esa identidad y poder utilizarla. Me parece muy potente y me parece de hecho que es lo que hacemos la mayoría de los docentes, ¿no? Tener un abanico de estrategias para pensar el diseño, de materiales, pero también el diseño de actividades y usarlas en función de aquello que necesita el contexto en el que estamos trabajando. Fíjense que trabajamos sobre el concepto de transmedia, trabajamos sobre el concepto del docente vinculado con transmedia y nos queda trabajar con el concepto del estudiante, ¿no? Que es un usuario, naturalmente, pero es un usuario que tiene que aprender algo, porque para eso lo hacemos, ¿no? En general, el sentido del usuario en el universo transmedia tiene que ver con el fanfiction, ¿no? Es donde aparece, de hecho, este concepto, que son las comunidades de fanáticos que empezaron a producir contenidos alrededor de una obra, como Star Wars, como Harry Potter, al margen de la industria que le había dado origen. Eso es lo que le da el origen y le da el concepto a transmedia. Son usuarios agrupándose por fuera de los circuitos tradicionales creando contenido, ¿sí? Aparece la idea de las comunidades en línea, aparece la idea de que los contenidos son nuevos. En algunos casos puede ser incluso que crecen tanto esos contenidos nuevos que se terminan integrando a la obra original. Mueven la historia, en muchos casos lo que buscan son blancos donde en la historia original no había nada y bueno, y cómo se llenan esos blancos, ¿no? O esto del spin-off, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, que lo que hacen es expandir el universo narrativo alrededor de una obra o de un objeto. Ahora, en el caso específico de la educación, el gran desafío para pensar ese usuario, que en nuestro caso es un estudiante y que en nuestro caso no es solo que queremos que se divierta, sino que queremos que aprenda, es pensar qué es exactamente lo que tiene que hacer para que eso pase y pensar, si se acuerdan, lo habíamos visto en la unidad 2, cómo construimos esa distancia óptima para que se involucre, es decir, difícilmente es por solo proponer una modalidad transmedia o una actividad transmedia, alguien va a participar. ¿Cómo construimos esa distancia óptima para que pueda participar y le parezca que no está haciendo una pavada, ¿no? Esto es algo muy importante cuando diseñamos esto para la universidad. Entonces, tener en claro cuál es el universo narrativo que construimos, la definición de qué plataformas usar, no por un sentido tecnológico o sí, sino también por un sentido de mirar en el contexto si esas plataformas son accesibles, si es que tenemos estudiantes con discapacidad,
si consumen mucho ancho de banda y estamos en contextos donde la gente no tiene buena conectividad, digamos, entonces pensar bien, o si hay limitaciones o alguna estipulación institucional que prohíba hacerlo, ¿sí? Tener mucho en cuenta eso cuando elegimos qué plataformas. También qué esperamos que hagan ellos. Tiene que estar claro este paso a paso del que hablamos cuando pensábamos la planificación, tiene que estar bien claro. En este caso, ¿qué va a hacer el estudiante? El estudiante tiene que saber qué se espera que haga. ¿Qué va a hacer el docente? Esto también es muy importante. Esto hay que planificarlo y hay que anotárselo. Muchas veces los docentes somos quienes planificamos y quienes ejecutamos las propuestas, pero a veces no. A veces ocurre que uno forma parte de un equipo docente y hay una actividad que se diseñó en otro lado o un material que se diseñó en otro lado y nosotros simplemente tenemos que participar de eso. Bueno, hay que pensar bien qué implica para el docente diseñar algo así. También cuánto va a durar la experiencia. Este tipo de experiencias, este tipo de materiales, no, dos cosas les diría sobre esto también porque estamos cerrando como el seminario completo. Primero es que no son materiales para usarse todo el tiempo. Sería un estímulo demasiado alto y finalmente no sé si lograríamos nuestro objetivo. Son materiales o son actividades que tienen que aparecer en determinado momento, pero no todo el tiempo de la propuesta. Si dictamos una materia que es cuatrimestral, no podríamos hacer todas las semanas materiales como estos o actividades como estas, porque es un desgaste demasiado grande, pero además porque pierde el sentido. Este tipo de actividades, este tipo de materiales, este tipo de prácticas, aunque sean prácticas letradas contemporáneas para nuestros estudiantes y para nosotros mismos, cuando las ponemos en relación con un contenido disciplinar se vuelven mucho más complejas. Entonces llevan un tiempo que a lo mejor leer un texto tradicional no lleva. Entonces necesitamos pensar bien cuánto van a durar estas experiencias y cuándo las vamos a usar para que sean efectivas y no agotarlas. Y finalmente tenemos que pensar muy bien en este tipo de dinámicas, especialmente ahora me refiero a transmedia. Nuestros estudiantes tienen que tener mucho más claro que en otros, siempre lo tienen que tener claro, pero en este caso tienen que tenerlo mucho más claro que en otros momentos. ¿Qué esperamos dónde termina? O sea, ¿qué va a pasar cuando termine? ¿A qué camino estamos recorriendo? ¿A dónde vamos a llegar? Tiene que quedar muy claro para que realmente se presten a transitar la experiencia. Para terminar, algo que me parece muy importante, que es que no hacemos estas cosas para divertirnos ni para motivar. Diseñar este tipo de experiencias, como cada una de las experiencias que vimos o como cada uno de los componentes que vimos a lo largo del seminario, no es algo que hacemos para motivarlos o para divertirse. Es algo que hacemos porque creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para pensar formas académicas que no estén reñidas de las formas culturales habituales con las que interactuamos en nuestra vida cotidiana. Eso sin descuidar que hay prácticas académicas que tenemos que seguir fomentando, que tenemos que seguir enseñando y que ellos tienen que seguir aprendiendo, ellos nuestros estudiantes me refiero, ¿no? Pero no puede estar reñida una cosa con la otra, pero no nos tenemos que olvidar que las usamos como estrategia para que ellos aprendan.